buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Desde hace más o menos unos 3 años, un grupo interdisciplinario de varias sociedades científicas en Bogotá y Colombia estuvimos interesados en organizar un documento que sirviera a nuestra población y, ¿por qué no?, a otros países que tuvieran una homogeneidad en la población y en el sistema de salud para manejar el tema del pie diabético. Y eso es lo que les voy a hablar hoy, la guía de práctica clínica de pie diabético complicado. Antes que cualquier cosa, déjenme mostrarles el cuadro fisiopatológico de por qué una persona con diabetes puede terminar en una amputación. Entonces, como lo vemos en la pantalla, tenemos el paciente con diabetes mellitus, que para que esa persona desarrolle las complicaciones crónicas de la enfermedad, tiene que por lo menos pasar un tiempo mayor a 10 años y se presentan las dos complicaciones en miembro inferior, la complicación microvascular, que es la neuropatía, y la complicación macrovascular, que es la complicación macrovascular, que es la enfermedad vascular periférica. Estas tienen sus alteraciones en sus diferentes sistemas y estas dos unidas aumentan mucho más el riesgo, pues por supuesto, de una ulceración si ese paciente es sometido a un tipo de trauma. Por supuesto, ese paciente que tiene un déficit inmunológico fácilmente se infecta y termina en una amputación. Entonces, lo importante que quiero recalcarles de esto es que esta guía está limitada al pie diabético complicado, o sea, al paciente con neuropatía, al paciente con isquemia, al paciente con úlcera, al paciente con infección y al paciente con Charcot. No es una guía de prevención primaria. Entonces, la Asociación Colombiana de Diabetes, una entidad fundada hace más de 65 años, líder en el tema de diabetes en Colombia, convocó a 9 sociedades científicas nacionales, la Sociedad de Endocrinología, la Sociedad de Infectología, la Sociedad de Medicina Interna, la Sociedad de Fisiatría, la Sociedad de Medicina Familiar, la Sociedad Colombiana de Radiología, la Sociedad Colombiana de Cirugía Vascular, la Sociedad de Ortopedia y la Sociedad de Cirugía Plástica, todos unidos para hacer este documento que les presento hoy, que es la guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con pie diabético complicado, que fue lanzada el año pasado en marzo. El grupo desarrollador, yo fui la líder de la guía, la investigadora principal, y contamos con un grupo metodológico muy importante y muy fuerte en nuestro país, como fue el grupo de la Universidad Nacional, donde su líder metodológico fue el doctor Carlos Grillo y sus compañeros. Algo muy importante que debe tener una guía para que tenga un precedente, y es que debe ser evaluada por pares externos. Estos pares externos fueron uno temático y uno metodológico. El evaluador temático fue el doctor José Luis Lázaro, una persona muy reconocida en el área de pie diabético, actual presidente del DFUT International. Y a nivel epidemiológico, a nivel metodológico, tuvimos la evaluación del doctor Carlos Pinzón, el cual es epidemiólogo y trabaja para el IEX, que es el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud en Colombia, que se encarga de manejar todo este tema de guías y todo el tema con el gobierno. Entonces fueron 2 personas muy importantes que nos dieron una calificación, la cual fue más del 80% sobre 100, donde esto es muy, muy bueno, porque la gran mayoría de nuestras guías están alrededor de entre un 65 a un 75%. El objetivo principal de este documento fue proporcionar recomendaciones informadas en la evidencia para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con pie diabético complicado, teniendo, por supuesto, objetivos específicos como fue el cuidado integral interdisciplinario, recomendaciones para el cuidado del paciente, recomendaciones de autocuidado y educación, y recomendaciones en cuanto a las escalas de uso para determinar pronóstico, severidad o presencia de infección. La población diana, esta guía de práctica clínica, proporciona recomendaciones para la atención de pacientes mayores de 18 años con pie diabético complicado. Es importante que tengan en cuenta que para este documento se considera pie diabético complicado aquella extremidad comprometida por la presencia de neuroartropatía, enfermedad arterial periférica, infección de tejidos blandos, osteomielitis o gangrena.
Los usuarios para este documento es que las recomendaciones están dirigidas a enfermeras, médicos generales, especialistas en medicina familiar, medicina interna, diabetología, endocrinología, toda la rama de los cirujanos generales, plásticos, vasculares, radiólogos, intervencionistas, en fin, todos los expertos y los especialistas que estarían alrededor de una persona con diabetes complicada. El alcance de la guía es proporcionar recomendaciones informadas en la evidencia para el diagnóstico y tratamiento integral de la población con pie diabético complicado, utilizando como marco de referencia el Sistema General de Seguridad Social en Salud para Colombia, sin perjuicio del nivel de complejidad en donde se brinde la atención en salud. Esto es algo muy importante en las guías y es la manera como se califica la evidencia y la manera como se recomiendan la fuerza o como se da la fuerza de las recomendaciones. Dentro de la calidad de la evidencia están 4 tipos de evidencia: alta, moderada, baja y muy baja, dependiendo de la calificación. Y la graduación de la fuerza de las recomendaciones es basada en la metodología GRADE. Esta se divide en fuerte o condicional. Cuando es algo a lo cual queremos darle un valor, es a favor, y cuando es algo que queremos andar en contra o que no estamos de acuerdo, es en contra. Entonces sería fuerte o condicional, a favor o en contra. Entrando ya en materia, con respecto a la guía como tal, esta guía que se resolvió con 7 preguntas clínicas, nos dio por resultado 57 recomendaciones, 28 puntos de buena práctica clínica, 6 algoritmos y 5 anexos. Me voy a permitir mostrarles una respuesta de cada pregunta para que ustedes vean cómo más o menos se desarrolló, pero por supuesto los invito a que consulten el documento original. Entonces, pregunta número 1, ¿cómo debe realizarse el abordaje multidisciplinario de los pacientes con pie diabético complicado? Entonces, la recomendación número 1 fue calificada como fuerte a favor. Se recomienda el cuidado integral interdisciplinario de los pacientes con pie diabético complicado con el fin de prevenir úlceras y evitar recurrencias. Lastimosamente, los estudios, la evidencia científica que encontramos para esto fue de baja calidad. Por eso ustedes ven allí calidad de la evidencia baja. Pero la pregunta es, ¿quién creería que el cuidado integral interdisciplinario no debería usarse para hacer prevención? Nadie, yo creo que nadie lo discute. Entonces, lastimosamente, que una evidencia no nos dé un soporte muy grande no quiere decir que no sea lo correcto. Por esa razón, nosotros a esta respuesta o a esta recomendación tan importante le colocamos un punto de buena práctica clínica, que esto lo que hace es como explicar un poquito más en qué consiste la recomendación. Entonces, el punto de buena práctica fue el cuidado integral interdisciplinario deberá estar acorde al nivel y a las rutas de atención integrada en salud RIAS. El panel de expertos considera que el grupo interdisciplinario debe estar conformado por, en un bajo nivel de complejidad, médico general, médico familiar, enfermera o enfermero, nutricionista. Mediano nivel de complejidad, médico internista o médico familiar, ortopedista o cirujano general, la o el enfermero jefe y la o el nutricionista. Y en un alto nivel de complejidad, todas las especialidades básicas, entre ellos clínicas de heridas, cirugía plástica, infectología, radiología intervencionista, fisiatría y, pues, por supuesto, todas las especialidades que están alrededor de ellos, como nutrición, psicología, etc. Entonces, esta fue la pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los estudios diagnósticos que permiten confirmar la presencia de complicaciones asociadas al pie? Esta pregunta tuvo que dividirse en 4. ¿Por qué? Por lo que les explicaba al principio. Para nosotros, pie diabético complicado es el pie neuropático, isquémico, infectado y ulcerado. Por lo tanto, para responder esta pregunta, deberíamos hacerlo teniendo en cuenta las 4 características del pie diabético complicado. Entonces, me voy a permitir, como les decía ahorita, solamente hablarles uno por aras de tiempo. Y es esta, por ejemplo, que es muy importante. Y infectología hizo mucha fuerza para que, por favor, la tuviéramos en cuenta y la hiciéramos mucha difusión. Recomendación número 5, fuerte a favor. Se recomienda realizar cultivos con sospecha clínica de pie diabético infectado
con o sin osteomielitis con el fin de confirmar la presencia de infección. Y como punto de buena práctica, colocamos: el panel de expertos se adhiere a los lineamientos de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, ICSA Guideline for Diabetic Food Infection, en relación a la importancia de tomar cultivos en todos los pacientes cuando se sospeche infección. Y ustedes notan allí que hay una nota que dice ver anexo. Esto nos pareció tan importante que nosotros dentro de la guía colocamos un anexo donde definíamos infección, definíamos los signos clínicos de infección, definíamos los 3 grados de infección y colocábamos antibióticos empíricos que estuvieran para cada tipo de infección. Entonces, los invito a que lean o revisen este anexo para una mayor información. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Cuál es el desempeño operativo de las escalas de clasificación para determinar pronóstico, severidad o la presencia de infección en los pacientes con pie diabético complicado? Esta fue una de las preguntas más difíciles de resolver debido a que en este momento hay más de 20 clasificaciones en el mundo que pueden ser usadas para clasificar un pie diabético. Nosotros recomendamos 4 clasificaciones. Una clasificación que es cuando estemos ante infección y querramos clasificar la infección, que es la clasificación de IGSA, IWGDF. Cuando tengamos un pie diabético ulcerado y estemos en un primer nivel de atención, recomendamos la escala de heridas de la Universidad de Texas. Y cuando estemos en un mayor nivel de complejidad, recomendamos entonces usar ya bien sea clasificación de Snellen o la clasificación de Wi-Fi. Todo va a depender de cómo estén los grupos interdisciplinarios organizados para determinar cuál de las dos deseen usar, debido a que cada una de estas tiene características distintas y utilizará unos elementos que le permitan ser objetivos a la hora de tomar una decisión. Estos documentos, o sea, cada una de las guías de las clasificaciones, la podrán encontrar también en un anexo. Pregunta número 4, efectividad y seguridad de las intervenciones no farmacológicas. Esta misma pregunta se tuvo que responder 4 veces, se hizo teniendo en cuenta las 4 características, y voy a mencionarles una. La número 31, fuerte a favor. Se recomienda el uso de dispositivos de descarga removibles y de dispositivos ortopédicos de alivio de presión para el manejo de los pacientes con pie diabético complicado ulcerado. Esto es súper importante y pues veremos una conferencia acerca de este tema tan importante para manejo de úlceras. Muy bien, pregunta número 5, la mejor estrategia terapéutica antimicrobiana. Como les comentaba, tenemos un anexo donde les decimos, teniendo en cuenta el patógeno más común en Colombia, cuáles son los antibióticos, dependiendo de la severidad de la infección, que ustedes deberán utilizar empíricamente, obviamente teniendo en cuenta la toma de cultivo antes de iniciar. Pregunta número 6, ¿cuál es la efectividad y seguridad de las intervenciones farmacológicas? Esta, igual que la pregunta 4, tuvo que haberse dividido en los 4 pies diabéticos complicados, y una de ellas es la recomendación 49, donde se sugiere el tratamiento con factor de crecimiento epidérmico para el manejo de los pacientes con pie diabético complicado con úlcera, con el fin de disminuir el tiempo de cicatrización. Y este tiene un punto de buena práctica, el cual consideramos que el factor de crecimiento apropiado debe ser de tipo recombinante humano, y es pertinente que el profesional que proporciona esta terapia cuente con el entrenamiento adecuado, dada su administración intra y perilesional. Y por último, la pregunta número 7, ¿cuál es la efectividad y seguridad de las intervenciones para el manejo del dolor neuropático? Entonces, es una recomendación fuerte a favor, donde se recomienda la terapia farmacológica para el manejo de este problema. Y en el punto de buena práctica, recomendamos los medicamentos de primera y segunda línea que deberían utilizarse, dependiendo, por supuesto, de las características de cada paciente. Entonces, esto es simplemente para mostrarles también un ejemplo del algoritmo, pero en aras de tiempo no me voy a detener. Lo más importante con lo que deseo terminar mi conferencia es que este tipo de paciente
este paciente que vemos aquí, este otro y este otro son pacientes fácilmente que pueden ser prevenibles. Son úlceras, pies diabéticos que se pueden prevenir y si definitivamente no podemos prevenirlos, sí los podemos tratar. Pero lo más importante es que logremos evitar la amputación y disminuir los casos en nuestro país. Nuevamente, esta es la portada de nuestro documento y allí tienen ustedes dónde lo pueden obtener, en la página www.asodiabetes.org/guía, rayita la mitad, práctica, rayita de, rayita pie, rayita diabético, también en las páginas web de las sociedades participantes y en la página web del Ministerio de Protección Social y Salud en Colombia. Muchísimas gracias.